que la mayoría de la población urbana no vive en las grandes ciudades. Vive en ciudades de tipo intermedio, mediano o pequeño. Se puede simplificar la planificación hacia la acción, no hacia el control, no hacia la regulación. En la India y la China está la tercera parte de las ciudades del mundo, de todo el mundo. Se retó y dijo, ¿por qué en urbanismo no se hacen planes ágiles, sencillos de hacer y de explicar? Convertir un río que era un colector fruto de la inundación de 8 de noviembre de 1982 en un parque lineal con un bosque urbano incluido. Vengo de una familia de panaderos de barrio, del centro histórico de la ciudad. En mi entorno no había nadie con formación universitaria y una política de urbanización y de suelo que pocas ciudades de España, ahora me estoy creciendo, pocas ciudades del mundo han hecho, que es captar, urbanizando bien, con casi la mitad del suelo destinado a vivienda de interés social, de protección oficial se llama en España, captando esa plusvalía del crecimiento. El compromiso con una ciudad más concreta, con ese lugar, con esa gente, con esa cultura, es un compromiso muy nutriente, muy interesante, muy feliz. Hay que amar a una ciudad para comprometerse con ella. Bienvenidos y bienvenidas a Urbanistas, el espacio donde exploramos las ideas y herramientas que están transformando nuestras ciudades y la vida de las personas que las habitan. Hoy tenemos un episodio muy especial con un invitado que es toda una referencia en el mundo del urbanismo inclusivo y transformador. Nos acompaña Josep Maria Llop, arquitecto urbanista, docente y una figura clave en la formación y el empoderamiento urbano a través de la Cátedra UNESCO sobre ciudades intermedias, donde lidera la metodología de Plan Base. Bienvenido, Josep Maria. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal está? Muy bien y encantado de estar contigo y con los que puedan escuchar, ¿no?, nuestra grabación. Encantado. Es una oportunidad de difusión de lo que se hace. Muy bien. Josep Maria ha desarrollado una trayectoria profesional impresionante con hitos como su participación en el Plan General Metropolitano de Barcelona entre el 1973 y 2003, la preparación de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, ha sido director de urbanismo en Lleida entre el año 1997 y el 2003 y ahora su dedicación se centra en la docencia del urbanismo en la Universidad de Lleida y en diversas universidades alrededor del mundo. Hoy hablaremos sobre el método de Plan Base, nos explicará al detalle con diapositivas que nos ha traído para que las podamos ver en concreto cómo lo hacen. Y también hablaremos sobre la trayectoria profesional de Josep Maria y cómo las ciudades pueden ser más inclusivas, sostenibles y resilientes. ¿Te parece bien, Josep Maria? Me parece estupendo. Mira, voy por tanto, a comunicar lo que me estás preguntando. Efectivamente, mi trayectoria profesional tiene en esta última etapa de senior una vinculación con la universidad, no solo como docente, sino específicamente con una cátedra UNESCO llamada de Ciudades Intermedias, Urbanización y Desarrollo, radicada en la Universidad de Lleida. Lleida en catalán o Lérida en español es el nombre de mi ciudad natal y es un honor para mí dedicar mis años de madurez a la universidad de mi ciudad, generando y trabajando en una cátedra UNESCO. Una cátedra UNESCO es una vinculación de la Agencia de Naciones Unidas para la Educación y las Ciencias con una universidad concreta, donde ya había una buena cultura de los geógrafos urbanos, expresamente los sociólogos también, no de los arquitectos y urbanistas. Es una universidad que no tiene la escuela de arquitectura. Había, decía, una tradición muy potente de estudio de las ciudades medias de España y de una mirada más ampliada. La vinculación mía junto a Carmen Bellet, catedrática actual de Geografía Urbana en la Universidad de Lleida, permitió que primero hubiera un enfoque de las ciudades intermedias del mundo de un modo
de generar conocimiento en red de profesionales de todo el mundo, apoyada por la Unión Internacional de Arquitectos, esta primera red generó conocimiento y desde 2008 a la actualidad la Agencia de Naciones Unidas UNESCO lo ha considerado cátedra. Como luego explicaré con mayor detalle, la cátedra tiene esta radicación en esta universidad pequeñita pero muy antigua, viene desde 1287 y produce dos vertientes muy clásicas en las cátedras de UNESCO. Por un lado, investigación, generar conocimiento y difundirlo, publicaciones, libros, etc., artículos científicos. En este campo lidera mucho el trabajo Carmen Bellet y por el otro lado produce un método, que es el que me preguntas, de análisis diagnóstico para la acción urbanística en las ciudades de perfil intermedio del mundo, llamado Plan Base. Llamado Plan Base porque es la base de poder hacer acciones que sean de planificación, planes más complicados según las normativas o leyes o legislaciones de cada país, o no solo planes, sino proyectos o acciones directas. Este método de Plan Base lo ofrece la Cátedra UNESCO como un software libre, gratuito, y se usa de tres modos diferentes. Uno, en cursos de formación que hemos hecho en todo el mundo, luego abrimos imágenes y lo explico con más detalle. Segundo, se usa en alguna ciudad directamente con equipos locales para diagnosticar urbanismo inclusivo, integral y de acción. Integral porque integra el estilo de planificación urbanística estratégica. Y tres, se usa también en algunos casos a través de instituciones públicas de los países, un ministerio en Ecuador o una provincia, un estado regional en Argentina, que convienen con la cátedra usar el método para relacionar el nivel superior de la nación, Ecuador, o el nivel superior de la región-estado en Argentina con el mundo local y usar el método Plan Base para entender mejor qué políticas urbanas y territoriales se pueden hacer. Luego abro diapositivas y ven, quienes nos escuchan, la dimensión que ha tomado esta experiencia. Ahí está, es decir, soy un senior que está orgulloso de poder apoyar a la universidad a través de la Cátedra UNESCO, pero generando una dimensión internacional de una metodología de urbanismo inclusivo llamada Plan Base. Por situar, usted se centra mucho en las ciudades intermedias, que resulta que más del 60% de la población que es urbana vive en estas ciudades intermedias. Y usted se focaliza mucho en estas. Para los que no estén familiarizados con este método, ¿qué es exactamente la metodología de Plan Base y qué la hace especial? Mira, y te responderé a las dos, al preámbulo y a la pregunta. El preámbulo es señalar a quienes nos escuchan, cuando abran las imágenes verán mapas y detalles numéricos, señalar, estaba diciendo a quien nos escucha, que la mayoría de la población urbana no vive en las grandes ciudades. Vive en ciudades de tipo intermedio, mediano o pequeño, que son muchísimo más numerosas en número. Por tanto, el escenario, el espacio de planificación y de gestión del mundo urbano es de escala intermedia, media y pequeña. Y ahí, segunda parte, hasta aquí el preámbulo, segunda parte, respuesta a la pregunta, ahí se puede simplificar la planificación hacia la acción, no hacia el control, no hacia la regulación, sino detectar qué acciones espaciales o qué acciones proyectuales se pueden desarrollar inmediatamente. Esto es lo que intenta el método Plan Base. Diagnosticar para actuar. Y lo hace, repito una frase anterior, de un modo inclusivo. Es fácil entender
porque se resume en un solo mapa, es fácil por la población entenderlo, por los participantes en el taller de trabajo, y al dialogar con el método, con lo que se hace, se incluyen en la redacción del plan y se pueden, claro, al entenderlo, ser actores y partícipes de su ejecución posterior. Por tanto, es un método de urbanismo inclusivo. Y además integral, como verán al abrir imágenes, porque integra en el método y en el plano resumen dos vertientes. La vertiente que viene de la planificación estratégica o de desarrollo, señalando, escogiendo los proyectos de carácter básico a realizar, proyectos en 10 años a realizar, y la otra vertiente que viene de la planificación urbanística espacial, señalando elementos del espacio de ese lugar que también el plan base dice qué hay que hacer aquí, qué tierra hay que reservar o qué equipamiento hay que colocar o dónde falta equipamiento o cómo proteger los espacios verdes o libres más importantes del lugar. Si te parece, Itziar, Sí, pero tengo una podríamos preguntita abrir. antes, Dime. antes de pasar a las diapositivas. Molt bé. Dime. La UNESCO, ¿cómo os ayuda a implementar y hacer la difusión de este plan base? Y luego también, ¿cómo conseguís? Estaba usted hablando que también la ciudadanía participa. Entonces, ¿cómo hacéis para que en un caso práctico, sus opiniones o sus necesidades también se tomen en cuenta? Y luego llegamos a las diapos. De acuerdo. La UNESCO no nos da dinero, lo digo así de claro para quien me escuche, pero da con su logo de generación del trabajo de la cátedra la posibilidad de que muchas puertas se abran con una atención especial por eso. En algún caso no da dinero, pero da logística. Por ejemplo, citaré un ejemplo. Hemos hecho un curso de formación de 6 municipios con sus alcaldes y sus técnicos, participando también funcionarios del ministerio en la ciudad de Harare, que es la capital de Zimbabue. 6 ciudades participantes. La logística de los traslados de estas personas, también de quien les habla, de la colaboradora que fue una arquitecta italiana en ese momento, y la vinculación con el Ministerio de la Nación de Zimbabue. La UNESCO tiene una oficina en los países del sur de África y se implicó directamente en la organización. Hemos hecho esto similar en Namibia, muchas cosas en África o en otros contextos. La UNESCO no es dinero, es logística, marca, poder abrir con su diplomacia internacional puertas y colaboraciones. Esto por un lado. Las personas, por ejemplo, en los cursos que acabo de decir, suele venir pues el representante político, pero también su equipo técnico, y como verás, esto es fácil de entender que participen. Ahora vamos al caso muy importante de una ciudad concreta. Por ejemplo, no citaré Jacmel en Haití, que fue muy interesante después del terremoto. Citaré Lichinga, porque tengo imágenes también de ello, en el norte de Mozambique. Ahí es la ciudad individual y concreta que dice: necesitamos una ayuda para hacer un plan porque crecemos demográficamente mucho y no tenemos una planificación de qué hacer para avanzar mejor en este proceso de urbanización. Ahí el equipo, y siento no tener la imagen de la foto final de las 12 personas, las 12 personas participantes eran, miren, 4 o 5 o 6 funcionarios técnicos de esa ciudad, administrativos o técnicos, y 4 o 5 líderes de la comunidad, son personas ancianas. Todo el mundo, y quien les habla con la excelente presencia de otra arquitecta, Montse Gibert, una arquitecta de Arquitectos Sin Fronteras que estaba en el norte de Mozambique. Como veréis, es un grupo, como estoy diciendo, de unas 12 personas que durante 3 días dialogan, se plantean con la poca documentación que hay,
pero en una ciudad de perfil intermedio puedes ir a ver directamente sobre el terreno los problemas y discuten directamente el problema y alternativas posibles. Ahí, como estoy explicando, también la población representada por sus ancianos líderes de la comunidad son miembros del equipo que hace Plan Base. En 3 días, luego en las imágenes lo verán, en Lichinga se hizo Plan Base con 12 personas, 2 foráneas, Montse Gibert y yo, y 10 locales que antes he descrito. Esta es la combinación. Hacia arriba UNESCO abre puertas y les informamos cada año, cada 2 años, cada 4 años examinan todo el trabajo de la cátedra y saben en dónde se han hecho ejemplos de Plan Base. Y por abajo, pues depende del estilo, del modo de hacer Plan Base, en una ciudad concreta y directa, llámese Jacmel en Haití o Lichinga en Mozambique, participan directamente personas de la comunidad, técnicos o administrativos locales y quien de nosotros de cátedra llegue ahí. En otros lugares son funcionarios de la provincia, Argentina, además del mundo local, las personas locales, y en otros lugares, por ejemplo en Ecuador fue el propio Ministerio de Urbanismo y Vivienda, lo mismo. Esta es la fórmula. Siempre hay una idea muy importante de quien sabe del problema y por tanto puede construir una solución espacial o proyectual de resolver un tema de infraestructura o de equipamiento o de zona verde de un lugar o de reserva de tierras, son los más expertos, son los que están ahí viviendo. De ahí viene la idea principal de urbanismo inclusivo. Muy bien. ¿Vemos imágenes? Sí, vamos a ver las diapositivas y nos enseña en concreto cómo lo hacen. Desde una universidad de una ciudad intermedia del norte de España, vean el mapa de Europa, desde ahí la Cátedra UNESCO ofrece el método Plan Base. Primero explicaré qué es la cátedra, luego el Plan Base y luego no puedo reprimirme de explicar también que Lleida tuvo en mi época de trabajo una política urbana muy especial. Estos son los 3 argumentos. Miren, la cátedra es el fruto de generar conocimiento en red. Vean a la izquierda y arriba el número de ciudades del mundo estudiadas no por mí y Carmen Bellet, la codirectora, que es la catedrática de Geografía Urbana de la Universidad de Lleida, no estudiados por nosotros, sino por personas en todas estas ciudades del mundo que generaron un conocimiento comparativo de ciudades intermedias, procesado, reflexionado, editado por el núcleo central, Carmen y yo, junto con un conjunto de universidades o de instituciones como la Unión Internacional de Arquitectos que figuran a la derecha. Esta combinación, red de profesionales de la ciudad y instituciones académicas o profesionales, son constituidas por UNESCO en 2008 como cátedra. ¿Qué hace? Publica, por ejemplo, en colaboración, vean abajo a la izquierda el acrónimo de United Cities Local Governments. Esta publicación decía en colaboración con Ciudades Unidas. Pero también hacemos investigación. Antes me has preguntado, Itziar, ¿no? La dimensión de las ciudades intermedias del mundo. Fíjate, es evidente que no podéis leer, quien nos vea, los datos de los cuadros sistemáticos por regiones urbanas del mundo de la derecha. El mapa es legible, pero no en detalle. Vean a la izquierda que se documentó, esto es para Hábitat 3, es la investigación más potente de la cátedra, el primer censo mundial, nunca nadie lo había hecho, el primer censo mundial de todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, georreferenciado y calculado
toda su población, y a la izquierda, en la leyenda, se entiende que aunque las ciudades metropolitanas son solo 503, tienen un 5%, solo un 5% más de habitantes que las de entre 1.000.000 y 50.000, que son casi 9.000. Pero si añadiéramos las ciudades de menos de 50.000 habitantes, que están ahí los datos, se ve que la mayoría de población urbana del mundo vive en ciudades intermedias, medias o pequeñas, pero es que además son un montón, en número mucho mayor. Esta pléyade de puntos azules solo baja hasta 50.000. Imagínense si pusiéramos los puntos de 20.000, 10.000. Les diré para que nos escuchen, hay 503 ciudades millonarias en el mundo, pero hay 9.000 de más de 50.000, 20 y pico, casi 20.000 de más de 20.000, unas 150.000 de 10.000. La trama, el lugar urbano donde vive la mayoría de los habitantes urbanos del mundo no es grande, es intermedio, medio, pequeño. Oiga, Josep, veo que la China y la India a tope, ¿eh? Tope, sí. También se produce el efecto de empastar, ¿no?, de tantos puntos. Sí, claro, claro. De hecho, Itziar, en la India y la China está la tercera parte de las ciudades del mundo, de todo el mundo. Un tercio de las ciudades del mundo están en China y en India. Y en India, por ejemplo, hay 10.000 pequeñas ciudaditas urbanas, pueblos grandes, como quieras llamarles, de 10.000 habitantes. 10.000 por 10.000 son 100 millones de personas en lo pequeño, urbano pequeño. 10.000 por 10.000, 100 millones. Pero alrededor hay muchos indios y vacas que van a comer o a la salud o a rezar o al deporte o a cruzar el puentecito del río en ese punto urbano. He dicho 100 millones. Vamos a suponer que hay 2 hindús dando vueltas alrededor de estos núcleos pequeños porque la población hindú es muy rural. 200 millones más. En lo pequeño de India ruedan 300 millones, la cuarta parte de todo, de toda la población. Es decir, no solo son numerosamente muy mayoritarias, sino que la relación urbana-rural del mundo se produce a través de los centros urbanos o nodos urbanos intermedios, medios y pequeños. Bueno, la cátedra, he dicho hasta aquí, estudia, publica. La cátedra también propone un método con estos criterios. Me parece que lo más importante es el urbanismo en los siglos pasados fue higienista y debe continuar siéndolo, la salud, la salubridad, pero ahora debe ser también empoderador de darle a los derechos humanos, que no es un concepto que vuele, sino que anda, perdonen quien me escucha, los humanos van derechos, andan derechos. No, estamos hablando de los derechos humanos, derecho al plan como base del derecho a la ciudad. Un urbanismo inclusivo, un urbanismo de acción, un urbanismo transparente. Este es el método que ahora explicaré, que a día de hoy tenemos 303 planes base en todo el mundo, no repetidos. Hay algunos de repetidos. Miren en color blanco el 76% de los ejemplos en América Latina, un 21% en África, poco en Europa y poco en Oriente Medio, aunque en los últimos años se ve la importancia de los cursos de formación de plan base en África, pero se ve a la derecha también que hemos hecho justo inmediatamente, antes y después de la pandemia, cursos en Bangladesh y en Australia. Ejemplos. Algún nivel del Estado, universidades o ministerios utilizan el método, por ejemplo en Ecuador, 2 grandes cursos, muchas ciudades presentes. Mirad, en un país pequeño pero tan precioso como Ecuador, la cantidad de cantones o municipalidades que han hecho plan base. El curso siempre no solo forma,
sino que el equipo presente de ese lugar hace como trabajo práctico en los 3 días normales, generalmente son 3 días, el plan base correspondiente. O sea, se ha usado para la formación de nivel ministerio, nivel municipios. Pero también Habitat nos retó cuando en este año 2011, año justo posterior a la elaboración de la metodología, el señor Joan Clos, que era el director ejecutivo de ONU Habitat, como tú has dicho, yo he trabajado en Barcelona largo tiempo, por tanto le conozco personalmente, retó y dijo, ¿por qué en urbanismo no se hacen planes ágiles, sencillos de hacer y de explicar? Yo le dije, miren abajo a la derecha, con una encuesta de 2 páginas y con un texto guía de 8. Hoy ya he madurado más, quien me escucha, yo digo, con 14 datos como máximo y el equipo de personas que sepa un lugar y no tienen que leer todas las 8 páginas, se puede hacer un plan base en 3 días. O sea, Joan Clos le retó y ese es el inicio del plan base. Sí, nos retó exactamente el día 15 de marzo de 2011 en esta conferencia que dio en el Colegio de Arquitectos de Cataluña. Yo le dije, tengo un método para hacerlo. Y él dijo, 20, estamos en marzo, 20 dentro de 2 meses a Nairobi, a la sede de ONU Habitat, y explícalo al staff, es decir, a todo el grupo de personas directivas de Habitat. Así lo hice, mayo de 2011. Y les gustó, pero alguien vino a decir, y bueno, ¿y cómo se hace en la práctica esto? Y en septiembre, 4 meses más tarde, en septiembre de 2011, el señor George Malita, que era el asesor del alcalde de Lichinga, dijo, ¿por qué no vienen a ayudarnos a hacer un plan? Repito, este es el resultado de 3 días de trabajo. Septiembre de 2011, pasado a limpio en enero de 2012. Está en portugués porque ellos, además de sus idiomas nativos y personales, hablan portugués colonial. Bien, aquí ven arriba del todo en las rotulaciones que se integra a la izquierda la planificación urbanística y a la derecha la planificación estratégica. No se cae en la tontería de confrontarlas, no, se integran las dos. A la derecha se elabora con el equipo local una lista de proyectos básicos o prioritarios a desarrollar en 10 años. Ahí creo que la pantalla lo transmite bien, aunque no se pueda leer perfectamente. Hay 8 proyectos. ¿De dónde surgieron estos 8 proyectos en esos 3 días de trabajo de septiembre de 2011? Surgieron del plan estratégico. Ellos tenían, profesor, tenemos un plan estratégico, leámoslo y veamos cada uno de los proyectos que decís dónde en el mapa, en el lugar del territorio de Lichinga se van a hacer. De los 10 quedaron 8. Por ejemplo, citaré el primero, el más difícil, sacar el tren del centro de esa ciudad porque solo va 2 veces en días imprevistos al mes y lo corta todo. Ya, le crea una barrera física muy fuerte, ¿verdad? Brutal, ¿no? Y ellos dijeron, el tren ha de darle la vuelta y subir para arriba, porque para arriba está al lado Malawi y podríamos cruzar y ver los vecinos del país vecino, y arriba está Tanzania. Los líderes ancianos de la ciudad me decían, queremos que nuestros hijos, a nuestras crianzas, dicen ellos en portugués, vayan a Tanzania. El proyecto 1. Y el 8 es poner el mercado, el nuevo mercado, donde ven la flechita, abajo es el proyecto 8, la flechita lleva hacia arriba, porque arriba de este mapa está 600 kilómetros de fertilidad, de tierras rurales, se producen ahí los productos y ellos piensan, entrarán en la ciudad y los comercializaremos en el mercado. A la derecha, por tanto, solo 8 de los 10 proyectos que tenían en el plan estratégico fueron elegidos como prioritarios y colocados en el mapa. Y a la izquierda hay 6 componentes espaciales.
qué tierras reservamos para las personas que vienen, qué verdes protegemos. Creo que se puede intuir que hay una red de riachuelos que el verde está demostrando y un bosque hacia la izquierda del mapa, qué nudos hay y qué ejes hay que dibujar, no todo, sino qué nudos hay que resolver porque el tráfico se embotella allí y qué ejes hay que abrir para que se apoye el crecimiento de una ciudad, donde están en color amarillo los equipamientos, hay una medición de un círculo donde vive la mayoría de la población y nos sirve para no estirar mucho fuera de ese círculo donde vive el 70% aproximadamente de la población y la extensión no sea ni arbitraria ni rompiendo la compacidad que tenga cada ciudad, y abajo hay 3 zonas de zoning: regular, mejorar y transformar. Esta metodología se usa, como han visto antes, con un ministerio para bajar y hablar con los municipios de un país y formar a sus equipos municipales. Se usa en una ciudad concreta y Naciones Unidas, cuando para Hábitat 3, donde hicimos un esfuerzo, ya lo han visto antes, no solo de ofrecer el método de plan base ya en curso de aplicación, sino también ese censo mundial de todas las ciudades, el primer y único censo mundial de todas las ciudades de más de 50.000, decía, ONU Habitat publicó un libro de directrices internacionales de planificación urbana y territorial, señalando los buenos ejemplos del mundo. Ahí están en el mapa. A la derecha ven, señalada por mí, los dos donde la cátedra con ciudades y gobiernos locales unidos había participado. El ejemplo de Lichinga y el ejemplo a la izquierda dice Santa Fe. Santa Fe es la escala de una provincia, de una región, que quiere usar el método, y lo usó, el método de plan base para relacionarse con los municipios de su territorio. Ahí está el documento de las directrices internacionales de planificación urbana y territorial. Arriba señalados los ejemplos de Santa Fe y de Lichinga. Otra vez el mapa de Lichinga y ahora la visión de cómo la provincia de Santa Fe, fíjense, en las regiones de planificación estratégica, muestro no todos, hubo 18 municipios que se redactó y lo publicaron excelentemente bien. Josep, usted también estuvo trabajando como director de urbanismo en Lleida. ¿Nos puede contar un poquito cómo fue aquella época y los desafíos que tuvieron? Mira, mi vinculación con Lleida es una vinculación ética. Yo soy de una generación que consideró, de arquitectos urbanistas que éramos la minoría de la escuela. Yo termino en el año 74 y éramos 5 arquitectos urbanistas, esta especialidad, frente a 145 que hacían construcción. En ese año aún coleteaba la dictadura de Franco y yo no volví a Lleida, sino que trabajé en el área metropolitana de Barcelona con un plan brillante que aún es vigente hoy en día. Fue aprobado 73, 74, empecé sin terminar la carrera, es aprobado en el año 76 y durará hasta la actualidad como un plan metropolitano importante. Ahí fue mi máster, por decirlo así. Me educan como arquitecto urbanista en Barcelona, tengo el título en el 74, empiezo en el 73 en el plan metropolitano, llega el año 79, llevo 6 años ahí en un equipo de élite trabajando y en la ciudad de Lleida hay elecciones democráticas, gana un alcalde joven, socialista, de 35 años, Antonio Siurana, y busca algún arquitecto que le ayude a gestionar un plan que le han dejado encima de la mesa y yo me comprometo con Lleida por ética. Debemos volver, pensábamos mi generación, a las ciudades intermedias o medias o pequeñas. Pequeñas entonces no era posible porque no tenían dinero en los municipios para pagar un sueldo adecuado y yo vuelvo a Lleida y me nombra director. El alcalde joven
el director muy joven, 27 años, pero vengo con la experiencia de trabajar en el Plan Metropolitano de Barcelona. Este fue mi compromiso y ahí corrimos haciendo varias políticas de desarrollo de un plan dejado encima de la mesa por el alcalde franquista en 1979 y lo intentamos gestionar a favor de integrar a la población, especialmente la más periférica de los barrios de inmigración, y hicimos cosas interesantes, ¿eh? Por ejemplo, las dos más importantes son recuperar un río abandonado y sucio que nos hizo mirar a él con todo el interés porque 3 años después de empezar en el ayuntamiento, en el 82, hay una gran inundación en Lleida. De hecho, para que quien me escucha no se crea que hablo de algo pequeño, Lleida tiene un río de 100 metros cúbicos de agua por segundo que se parece al Llobregat de Barcelona, es un poco más grande que el Llobregat de Barcelona, pero que en el día 8 de noviembre del 82 llevó casi 3.800, que se parece al Danubio en Viena. Pasó por encima del Danubio. Bien, responder a este tema es una de las cosas que hicimos bien, no desde el municipio solo, hablando con la Generalitat, sobre todo con el Estado español, eran obras y la Confederación Hidrográfica del Ebro, eran obras hidráulicas muy importantes. Hoy en día es un parque lineal, incluyendo un bosque de ribera de 100 hectáreas de árboles en la entrada de la ciudad, excelente. La otra cosa que hicimos bien es una política de suelo que luego explicaré con diapositivas, muy singular, muy avanzada, que pocas ciudades de España y del mundo han desarrollado tan completamente. Y lo tercero que hicimos fue gestionar licencias, gestionar áreas urbanas, intentar hacer proyectos más pequeños. Mi experiencia en Lleida es muy educativa para mí porque en la universidad, la Escuela de Arquitectura de Barcelona, donde tuve el título de arquitecto urbanista, y en el área metropolitana, donde me especialicé en técnicas de urbanismo moderno, no te enseñan varias cosas fundamentales. Por ejemplo, qué es un árbol y aprender cómo cuidarlos o plantarlos. O no te enseñan qué es un vecino y aprender a tratarlos adecuadamente. O no te enseñan que en urbanismo no hay 2 metros cuadrados iguales. Cada metro cuadrado de suelo no es una geometría, tiene un dominio de alguien, un uso, una historia, unas pendientes, una geografía, una topografía. No hay 2 metros cuadrados iguales de urbanismo. Todas estas y más cositas las aprendí en una ciudad intermedia. Probablemente he sido un urbanista más versátil durante toda mi vida que si me hubiera quedado en un área metropolitana en un puesto de élite del plan. Este es mi compromiso con ICIAR. Luego, en diapositivas, explicaremos en detalle algunas de estas dos. Si le parece, vamos a las diapositivas y nos cuenta en detalle a qué se refiere. Hago la presentación. Esta es mi ciudad natal. Desde ella estoy ahora trabajando en una cátedra UNESCO, pero en mi larga trayectoria profesional, antes de ir a la academia, a la universidad, yo fui el director de urbanismo de esta ciudad, cuya imagen es preciosa y un poco engañosa, que es una ciudad claramente intermedia. En Cataluña es la capital rural del país, recibe el agua de todo el sistema montañoso de los Pirineos, no lo cortan las sierras de los Prepirineos, pasan por el río que baña la ciudad, que recolecta 3 ríos, 2 Nogueras, Pallaresa, Ribagorzana, y el Segre, que por cierto nace en Francia por aquello del Tratado de los Pirineos, y hidrata un territorio de huerta y de llanura que, si no es hidratado, verán en el pie de la fotografía que hay territorios de una sequedad, de una aridez tremenda alrededor. Esta ciudad difícil, pero muy histórica, siempre ha sido centro de un territorio grande, 200 kilómetros hasta la nieve y casi 100 hasta el Ebro, que está al sur. Ha tenido
entre 90.000 y 140.000 habitantes ahora, pero todos los de la llanura agrícola de alrededor y de ese Pirineo usan la ciudad cotidianamente como centro de servicios. El ejemplo más importante de la política urbana de Lleida que voy a explicar es el siguiente. Es una ciudad que durante la época de la transición democrática, los ayuntamientos democráticos, tuve la suerte de tener políticos encima mío, tuve la suerte como director de poder aplicar decididamente una política de suelo. Es decir, no solo gestionar el plan, sino comprar tierras para gestionar la plusvalía futura de la ciudad. Y lo voy a explicar porque creo que es un ejemplo singular, merece no hablar tangencialmente de Lleida, sino enfocadamente de este ejemplo. Mirad, es una ciudad que alrededor de esa monumental catedral y intentando abrazar el río, tiene un núcleo urbano histórico y barrios a un lado y otro del río de suburbanización, emigración, crecimiento de parcelaciones, construcción sobre las parcelas, no urbanización de las calles. Por tanto, es una ciudad que tiene un centro histórico con mucha singularidad. La voy a decir y no me alargaré. Destrucciones militares de las guerras modernas. Tiene un centro herido, pero tiene una periferia de barrios de pobreza, de la emigración, y por tanto era una ciudad que se debía plantear simultáneamente arreglar el centro y integrar la periferia de los emigrantes, de los barrios existentes ahí. ¿Qué se hizo? Pues gestionar un plan, pero de 1979 el plan, pero preparar bien el plan futuro, el de 1999. Y en este interregno, ¿qué se hizo? Repito y la pregunta y la respondo. Una política masiva de compra de suelo. Arriba a la izquierda en la periferia del centro y abajo a la izquierda en el propio centro. En el centro, renovación, rehabilitación. En la periferia, urbanización para tener barrios más ligados espacialmente al centro urbano. Nadie puede, hay pocos ejemplos en España que alguien pueda describir con detalle a la derecha el mapa es evidente, las compras de suelo. A la derecha las cifras exactas de inversión están en pesetas, lógicamente, de esos años iniciales de los ayuntamientos democráticos. Hay un gráfico un poco incomprensible, pero creo que podéis entender que se lee rápidamente con la imagen de la izquierda del plano de la ciudad, y los datos son el precio en pesetas por metro cuadrado de la compra de la tierra. Y abajo a la izquierda, no nos perdamos, es también la obtención mediante gestión urbanística de reparcelación o de compensación de tierras gratis para la ciudad. Bien, lo que está a la derecha es compra de suelo, todo completamente datado y está dibujado arriba en el mapa de color azul. Lo que está a la izquierda es gestión gratuita de suelo y está dibujado en color gris. Veréis la prioridad de la periferia, cómo integrar varios de la periferia con la trama central. Permitió hacer algo, lo quiero comunicar a todos, que nunca se hace fácilmente, es decir, las curvas de valor del suelo de verdad, porque son curvas hechas con compras públicas de suelo. Vean abajo a la derecha los dos resúmenes. De los dos resúmenes de abajo a la izquierda está, el de la izquierda es la parte norte de la ciudad y el de la derecha es la parte sur. Me quedo con la parte norte, que es la más corpóreamente, urbanamente más grande. Y me voy a la izquierda, hay un grafiquito que dice, fíjate, Itziar y todos los que me escucháis, pudimos medir en una ciudad concreta que el valor de la tierra no cumplía las teorías que yo había estudiado, de la formación de la renta urbana, de la generación de plusvalías,
que generalmente dicen son unas curvas parabólicas, que el alto valor está en el centro y luego va bajando. Pues no es verdad. En Lleida no era verdad. Ven el gráfico señalado con una flecha negra muy claramente de cuál es la curva de valor en la parte norte de la ciudad, la parte más grande. Es más alto el valor en la ronda interior de la ciudad que en la periferia o que en el centro. Por tanto, vean a la izquierda el grafiquito, tuvimos que pensar una estrategia muy singular de política urbana, de urbanización y de gestión de la plusvalía y de la renta urbana, que era simultáneamente hacer crecer el valor del centro y de la periferia. Son las dos flechitas de color blanco que hay a la izquierda. Intentando, soy humilde, lo conseguimos poco, intentando frenar el crecimiento del valor de la parte más central de la ronda interna. ¿Esto cómo se llama en política de suelo bien hecha? Se llama disminuir las rentas diferenciales, las diferencias de valor entre las partes de la ciudad. Y lo hicimos. Lleida es un ejemplo tremendo porque teniendo todo el suelo como esto ya no es solo el suelo comprado, el que habéis visto aquí, sino el suelo de propiedad pública de Manial, verdes equipamientos o de servicios públicos. Este es el momento de hacer un nuevo plan del 79 al 95. En el 95 la ciudad hace un nuevo plan para 20 años y se encuentra en una situación muy poco frecuente en el urbanismo español, que es que la ciudad es la propietaria mayoritaria de los suelos del espacio urbano y urbanizable. ¿Y cómo se consigue la estrategia de la parte inferior izquierda, que es aumentar simultáneamente el valor del suelo en la periferia y en el centro? Se consigue así. Miren, dos áreas de círculos rojos. Barrios del Norte, 27 hectáreas, es decir, el espacio intersticial de tierra entre la ciudad y los barrios de migración. Otro círculo rojo, zona de extensión al otro lado del río, Campus Capón, en catalán es cabeza de puente, del otro lado del río, 33 hectáreas. ¿Qué hizo la ciudad? Es bastante singular y por eso merece explicarlo. Usó el valor de la tierra de propiedad pública en el norte y en el sur, solo esa tierra, en los círculos rojos, para constituir una empresa pública de urbanización, empresa municipal de urbanismo, empresa pública de urbanización que funcionó como empresa privada, con un 100% de capital público. ¿Qué hizo? Pidió créditos a los bancos públicos o privados, obtuvo dinero, invirtió en la urbanización de 27 y 33 hectáreas respectivamente, en el norte y en el sur, en el espacio intersticial entre el centro de la ciudad y los barrios de la periferia, urbaneció para unas 60 hectáreas arriba en la literalidad, para construir unas 4.000 viviendas, urbanizó suelo, mayoritariamente público, y lo vendió del siguiente modo. Usen dos manos. En la mano derecha vendió la mitad del suelo para hacer protección oficial, viviendas de interés, de destino más social, el 50% para viviendas de protección oficial, donde el promotor pagaba un valor muy asequible. El precio que pagaba el promotor constructor de esa vivienda de protección oficial era igual al 15% del valor del módulo. Itziar y todos los que me escucháis, muy pocas veces en el mercado, casi nunca, repito, casi nunca en el mercado se puede obtener suelo completamente urbanizado por el 15% del valor del módulo.
nos quitaban de la mano los promotores constructores ese suelo para hacer vivienda de protección oficial. Si no lo hacían, perdían el derecho de compra y retornaba al interés público. Nadie no lo hizo. En esas dos grandes áreas de los intersticios norte y sur de la conexión con los barrios se hicieron casi la mitad de las viviendas de protección oficial. En ese suelo vendido por la empresa pública, no perdíamos dinero, lo recuperábamos todo. ¿Qué dinero hay que recuperar? Dos componentes de dinero. Uno, el que costó comprar la tierra en su día. Dos, el que costó pagar las calles, los tubos, los árboles, los bancos, las farolas, la urbanización. En la mitad de la tierra vendida por la empresa pública de urbanización no perdía nada, ni el dinero que costó comprar la tierra, ni el dinero que costó la urbanización. Y en la otra mano, en la otra mitad, pues era como un concurso de valor económico. El promotor privado, que ahí podía hacer vivienda libre, pagaba mucho más. Todo lo que estuviera por mucho más del 15% del valor del módulo de la protección oficial eran beneficios netos. La empresa del 1994 a 2004 que empezó, traduzco con cifras actuales, en el 94, el valor de la tierra pública dentro de esos dos círculos rojos eran unos 10 millones de euros, llegó al 2004 y tenía 20 millones de activo. Y la ciudad hecha. ¿Perdón? Y habiendo construido, o sea, y todo construido, claro, en 10 años se habían construido la mitad de viviendas de protección oficial, la mitad de viviendas de renta libre. Habíamos podido además cederle, por ejemplo, vean en el círculo inferior de abajo de la parte sur de la ciudad, una mancha amarilla y verde muy grande, cederle a la universidad 10 hectáreas para hacer el nuevo campus gratuitamente. Pero si pasó de 10 a 20 es que ganó mucho dinero, ¿verdad? El dinero que ganó, no todo se dedicó a mantener el activo de valor de la empresa pública de urbanización, sino que dedicó, como dice la pantalla, 3,6 millones de euros para poder invertir en el centro histórico en renovación y rehabilitación. Es uno de los pocos ejemplos de España que la inversión en el centro histórico se realizó con la plusvalía de la extensión de la tierra urbana en una ciudad. Es uno de los pocos ejemplos en España donde se captó la plusvalía por parte de la entidad pública de administración local de ese lugar. Es un ejemplo muy interesante, lo quiero explicar. Quiero decir, llegado aquí, que hay otro gran éxito urbanístico en Lleida que se ve en la pantallita en este mapa, que es el convertir en un gran parque central el río. Y no fue porque sí, sino porque tuvimos que responder a una inundación brutal en 1982. Estos son los dos éxitos. Los dos problemas más graves que están pendientes son, y lo digo para que no quede como que estoy hablando solo de lo que salió bien, transmito a quien me escuche que también cosas que no salen tan bien. No nos salió tan bien dedicar tanto dinero de golpe al centro histórico porque el ritmo de la vida de un centro no es hacerlo todo de golpe. Por ejemplo, durante 20 o 30 años ha habido un éxodo de familias locales hacia afuera. Aunque hagas todas las calles nuevas, inviertas en equipamientos, etc., si no hay casas nuevas, la gente no vuelve. O sea que formulo en voz alta una autocrítica diciendo que fue brillante, sí, poder invertir en el centro histórico con la plusvalía de urbanización, de extensión de una ciudad, pero que corrimos demasiado y no pausamos bien el equilibrio de urbanizar, construir equipamientos con incentivar la posibilidad de hacer edificios. Se hicieron 170 viviendas
de alquiler por parte de esta empresa, pero no es suficiente. Estoy hablando de un centro histórico que en momentos potentes, en la ciudad de los años 60, tenía casi 15.000 personas. Esta es una autocrítica. La segunda autocrítica, para compensar los dos elementos muy singularmente positivos de Lleida, la segunda es: una ciudad intermedia no debe solo mirar hacia sí, debe intentar combinar con las ciudades y pueblos de alrededor políticas urbanas y territoriales. Hablamos, no hicimos. O sea que Lleida es un ejemplo clarísimo de ciudad intermedia donde debería insistirse en mejorar su centro histórico. Segundo, debería aumentar la cultura de gobernanza horizontal, de intermediación con su territorio. Y sin embargo, es un ejemplo brillante de convertir un río colector y con un peligro de inundación evidente en un gran parque lineal, se ve en la imagen, y de una política de suelo que captó la plusvalía para el interés público. Una pregunta sí que me surge. Bebo agua, dime. Sí, usted ha dicho que la población local que vivía en el centro se fue a las afueras, porque me imagino que... Bueno, no, ¿por qué se fue a las afueras? Sí, por dos cosas. La gente a partir de los 60, años antes, por supuesto, del periodo democrático local, 20 años antes, del 60 al 80, se fue fuera porque los edificios interiores eran de mala calidad. Eran estructuras mixtas de tapial o adobe de tierras con ladrillos y maderas en vivienditas pequeñas, sin calefacción, sin confort moderno. Sin aparcamiento también, porque es una trama de una colina, se ha visto en la fotografía, y por tanto las calles no son ni horizontales, son en pendiente. La mayoría, además, de estas edificaciones de mal estado eran muy pequeñitas. La mitad de las parcelas de ese centro, del área interior de ese centro histórico, del cual fue habiendo un éxodo hacia afuera, la mitad de las parcelas eran menores de 100 metros cuadrados. Este es un fenómeno, ganas de encontrar una vivienda más moderna, pero a la vez la ciudad construyó la ronda interior. Se ve claramente en la imagen que tenéis delante que hay una ronda potente que atrajo a la inversión privada de construcción de edificios modernos entre los 60 y los 80, y el éxodo en el centro histórico fue tremendo. En 20 años pasó de 15.000 a 5.000 personas. Y de estas 5.000 personas, en los 90, o en 30 años, de estas, he dicho, 5.000 personas, una tercera parte o viejos o niños. Y del resto, la mayoría de las viviendas residenciales, viviendas de una sola persona en casa, muy mayoritariamente mujeres. Por tanto, como estás viendo, desapareció el segmento de población de los 30 a los 50 y pico años, más activo, con más ingresos, y no solo hubo un éxodo demográfico hacia afuera, residencial, mejor dicho, de 15.000 a 5.000 en 30 años, sino que además se cerró el comercio de proximidad. Todo esto es una combinación dolorosa que aún hoy el centro debe superar. Se están haciendo cosas para intentar colocarlo en mejores condiciones y no solo disfrutar de la monumentalidad de algunos edificios o de su paisaje urbano central, ¿verdad? Este es el fenómeno que produjo esta crisis. Repito para todos que me escuchan, en Lleida, autocríticamente yo digo, deberíamos aún trabajar mejor en el centro. En Lleida, autocríticamente digo, deberíamos espabilarnos a generar un ejemplo de gobernanza horizontal con el territorio, acordar como una agenda estratégica con las ciudades y pueblos de alrededor qué nos interesa a todos apoyar. Y en Lleida, sin embargo, vengan a ver
dos políticas absolutamente avanzadas y singularmente positivas, que son convertir un río que era un colector fruto de la inundación de 8 de noviembre de 1982 en un parque lineal con un bosque urbano incluido, lo ven ahí en la mancha verde, 100 hectáreas de árboles que se usan para la educación ambiental, para la visita y el recreo, un río contaminado y agredido por una inundación en un parque estupendo, y una política de urbanización y de suelo que pocas ciudades de España, perdón, ahora me estoy creciendo, pocas ciudades del mundo han hecho, que es captar, urbanizando bien, con casi la mitad del suelo destinado a vivienda de interés social, de protección oficial se llama en España, captando esa plusvalía del crecimiento y usándola para fortalecer a la propia empresa pública y para invertir en el centro. Este es el resumen de Lleida. Tiene su interés como ejemplo. Esto combina, esto es más mi tradición de director de urbanismo de esta ciudad, y ahora combina con la metodología de plan base, y ahí voy a cerrar. Miren el mapa que tienen delante. He dicho que en Lleida ha tenido suerte la ciudad en lo siguiente. Durante 40 años solo ha tenido dos planes, 79 y 99, 20 y 20 años. El que ven delante es el del 99, redactado en el 95, aprobado en el 99. Y que ven en la pantalla que en aquel momento este plan tuve la suerte de dirigir un equipo excelente de profesionales de urbanismo. Y fíjense, es el primer plan de España que se hizo sobre base no solo cartográfica digital, sino con técnicas GIS para redacción, y sin embargo, de un modo intuitivo, les obligué a que solo tuviera 4 colores, porque pensé en la comunicabilidad con la población del plan. En aquel tiempo, esto es 95-99, yo nunca había hablado de plan base, ni lo había pensado, viene 15 años después el plan base. Pero ese plan, que es el plan oficial, que aún ahora está vigente porque están en el proceso de revisión hacia un nuevo plan, este plan se podía explicar al alcalde, a los concejales, pero también a 1000 personas en un cine, y yo lo he hecho en una barriada, porque les decías, ¿ves dónde están las zonas verdes? Todo el mundo que no es daltónico leer directamente el mapa. ¿Ves dónde están las zonas institucionales de equipamiento? Todo el mundo lo lee. ¿Ves hacia dónde creceremos? Bueno, la zona gris, hay ordenanzas y zonificación. Ahora no entremos en este detalle, cuando queráis ya se habla de esto. Pero ¿veis dónde creceremos? En color rojo, las tierras residenciales, y en color azul las tierras industriales. Y también se es fácil explicar el plan porque dice, la tierra residencial hacia arriba, hacia el norte, será radial. Se apoyará en 2 ejes de comunicación exterior, que son respectivamente el más vertical hacia Viella Valle de Arán y el más inclinado hacia la izquierda, hacia Huesca. Las tierras residenciales del norte serán radiales. Y no se alargará la ciudad más de 1,5 kilómetros, lo cual permite en 15 minutos que todo el mundo llegue al centro. Un modelo compacto y peatonal. Las tierras de abajo, de color rojo residencial del sur, serán no radiales, será una malla de calles con equipamientos y zonas verdes que abrace los 3 barrios del sur. Y tampoco se extenderá, creo que lo podéis notar por la dimensión gráfica, más de 1,5 kilómetros. Todo el mundo, en un punto periférico de la ciudad, llegará en 15 minutos a toda la parte central. Y las tierras azules de industria, terciario y logística, veis que corren horizontales en el mapa, se sitúan en los intersticios bien comunicados de los ejes transversales que van de la derecha, vienen de Barcelona, y de la izquierda se van a Zaragoza y Madrid. O sea, era un plan, fíjate, lo quiero señalar también, que era muy didáctico de explicar. Cuando hicimos este plan, que es oficial y vigente,
que lo hicimos tranquilos porque la política de tierras que he explicado antes ofrecía terreno para edificar a todo el mundo. No hubo presión especulativa, porque un constructor, mediante hacíamos el plan, miren arriba, 94, 95, 99, tenía en marcha este proceso de urbanización que la pantalla describe y se le podía decir, ¿qué quiere hacer? Vivienda de protección oficial, vaya allí, compre una parcela a un precio excelente, el 15% del modo. No, yo quiero hacer renta libre, vaya allí y pague lo que pueda pagar para hacer renta libre, ¿lo ves? Es un plan muy deseado, sustituir el plan de la transición democrática del 79, en el 94, 95, 99, sin presión inmobiliaria porque la potencia de la política de urbanización permitía ofrecer suelo urbanizado para todo el mundo. Este es el buen ejemplo de Lleida y se relaciona un poco con Plan Base en el sentido de que se hizo un plano tan didáctico que entonces no le llamábamos Plan Base, pero que ya contenía la filosofía de un urbanismo que se entienda, un urbanismo que pueda incluir a los demás porque lo entienden, un urbanismo que si lo entienden serán más actores, activos, tendrán más derechos. Derecho a entender el plan, derecho a participar en la ciudad. Este es el resumen de Lleida y su vinculación con el Plan Base. Josep María, con tantos años de trayectoria profesional, ¿cómo ve que ha cambiado la perspectiva del urbanismo y las ciudades desde cuando empezó hasta ahora? ¿Cómo lo ve? Creo que es muy importante la evolución tanto de la instrumentación y de los recursos técnicos y materiales para entender mejor el espacio de las ciudades, o de las poblaciones o de las actividades económicas. Toda la instrumentación del urbanismo tiene una panoplia de instrumentos que nosotros casi ya 50 años atrás, y yo ya he cumplido 50 años de profesión, no teníamos. Esto amplía los focos de análisis y de acción y de participación, pero también hoy en día la situación del mundo con fenómenos, por ejemplo, de globalización económica o de emergencia climática, cambio de emergencia climática, como dicen otros, o de la importancia de entender no dualmente lo urbano y lo territorial, sino integralmente, renaturalización de las ciudades, por ejemplo, sitúan especialmente a los urbanistas, pero sitúan a la política y a la cultura local de nuestras comunidades en una situación de poder y necesitar afinar más en componentes de un urbanismo más ecológico, participativo. Tal vez el ODS 11 resume bien 4 vertientes que están ahí y que antes no eran explícitas. Unas ciudades más inclusivas, más sostenibles, hemos hablado de ello, más resilientes, en Lleida el ejemplo del río es evidente, y más seguras también en términos no solo de salubridad médica, sino también de conflicto. El urbanismo actual tiene muchísimos mejores recursos y tiene una gama de elementos culturales básicos para la planificación que, digámoslo así, para yo ponerme a la altura de muchos de mis compañeras jóvenes, debería estudiar un poco más. Les agradezco muchísimo cuando veo experiencias positivas, que las hay en todos los sectores de la profesión. Muy bien, muy interesante. Y ya, por curiosidad, porque siempre me gusta saber, a usted, cuando era joven, ¿qué le hizo estudiar arquitectura y en concreto urbanismo, que ha dicho que erais poquitos? ¿Qué es lo que la atraía o cómo lo ve? Gracias, Itziar, por esta pregunta, porque quien les habla viene de una familia humilde. Vengo de una familia de panaderos de barrio, del centro histórico de la ciudad.
En mi entorno no había nadie con formación universitaria. Quiero decir, porque me gusta decirlo, que yo leí mi primer libro no manuales de estudio de las escuelas, sino un libro exactamente de una novela histórica a los 16 años. Mi abuela, una de las pocas abuelas, yo tenía dos abuelas, una leía y la otra era analfabeta, y en ese contexto pues yo tenía habilidades de matemáticas más que de humanidades y dibujaba bien. De hecho, me enviaban a una escuela de dibujo que en la ciudad tenía uno de los escultores impresionantes de Lleida, que murió, claro, era mayor, el señor Leandre Cristòfol. Matemáticas y dibujo. Y luego en el entorno familiar, en Barcelona, había un tío, Rubén Mur, que era aparejador. Y ahí empieza, y por qué no hacia esa carrera. Es este trípode, ¿eh? El trípode matemáticas, dibujo y Rubén. Y ahí entré en arquitectura. Rápidamente, y superé bien todo lo que es cálculo de estructuras, etcétera, etcétera, o geometría descriptiva. Podía, y no componía tontamente, pues podría haber sido un arquitecto correcto, ¿no? Pero empecé a sintonizar con el compromiso social por mi vinculación católica. No había ido a los jesuitas, había ido a colegios seglares, pero estuve en congregaciones marianas, me encontré con juventudes obreras católicas, todo un mundo muy social que me llevaron a preocuparme qué componente de mi formación técnica como arquitecto puede acercarse a mejorar la sociedad, y de ahí también al compromiso político más izquierdoso. Lo veis, todo esto, ¿eh? Si hay las tres bases de por qué acercarse a arquitectura, dentro de arquitectura está el compromiso social para hacer urbanismo. Esta es la respuesta. Muchas gracias. Vamos a ir terminando, gracias por su tiempo, pero antes nos puede decir un libro o varios libros que le hayan gustado y que cree que son como de básicos para entender estos temas y para entender las ciudades, el urbanismo. No, diré dos profesores. Vale. Más que libros. Para mí fue esencial la proximidad y la educación casi personal del catedrático de urbanismo de la Escuela de Barcelona, que tenía una componente social muy grande, de base católica, llamado Manuel Rivas Piera. No ha publicado muchos libros, pero su formación era muy básica para nosotros, teniendo en cuenta que, lo he dicho tal vez en otro momento de la conversación, en nuestra generación del año 73, de la Escuela de Barcelona, 5 estudiábamos arquitecto urbanista y 145 proyectos y construcción. Claro, eso quiere decir que el profesor Manuel Rivas Piera te conocía directa y personalmente, ¿entiendes? Había como un diálogo. Su presencia en mi formación académica es clave. Él tenía una idea del urbanismo vinculado a la idea ética del compromiso social. Y la segunda persona que influyó muchísimo conmigo fue el director de urbanismo, el director técnico de urbanismo del Plan Metropolitano de Barcelona, Juan Antonio Solans Huguet. Con él estuve 6 años, 1 sin terminar, 5 con la titulación, y toda su más componente técnica, el uso de el cálculo numérico, de la informática aplicada al urbanismo, fueron esenciales para la vertiente más profesional de mí. Más que libros, siempre he sido de la palabra y del diálogo, y la formación de estas dos personas son claves en mi personalidad como urbanista. He de decir también que durante larga parte de mi vida tuve una esposa excelente, bióloga, Ana María Gené,
que me añadió la mirada interesada hacia lo ecológico, hacia la naturaleza y hacia la educación. Toda la idea participativa que el plan base educativa, formativa que el plan base incorpora y el interés por el río, por el árbol, por la gente, se deben a esta tercera persona que señalo como el espíritu importante junto a dos profesores. Más que libros, son tres personas que han condicionado muchísimo quién soy y les agradezco y se lo agradeceré siempre. Y a ti te agradezco la oportunidad de expresarlo para más personas que nos escuchan. Muchas gracias, Josep. Vamos terminando, pero antes de irnos, me gustaría si pudiera compartir un mensaje para las nuevas generaciones, para los urbanistas, para quien sea que nos esté escuchando. ¿Qué mensaje le gustaría comunicar? Mirad, en mi explicación un poco madura, ¿no? Y con los toques de una persona de edad sobre la idea de compromiso ético con el urbanismo de las ciudades, podría parecer, y lo es, pesadita, pero mi mensaje final es el siguiente. En el mundo hay tanta diversidad de ciudades, sobre todo en la escala pequeña, en la escala media, en la escala intermedia, con más musculatura urbana, con más paisaje cultural, con más monumentos, con más formas diferentes de cultura, que os transmito lo siguiente. El compromiso con una ciudad más concreta, con ese lugar, con esa gente, con esa cultura, es un compromiso muy nutriente, muy interesante, muy feliz. Hay que amar a una ciudad para comprometerse con ella y recibir todo lo que eso te da, educándote a ti mismo, sirviéndola. Lanzo el mensaje para urbanistas más jóvenes de que se enamoren del trabajo a favor de una ciudad, de su gente y del planeta del cual forma parte la pequeña chincheta de que esa ciudad supone en un mapa. Este es mi mensaje. Amar, amar, amar una ciudad para hacer mejor urbanismo, para empoderar a la gente. Hoy las ciudades son la base más importante de la mayoría de la población para que tengan derechos humanos mejores. Este es mi mensaje. Muchísimas gracias, Josep María, y gracias por compartir con nosotros su visión y por inspirarnos a seguir trabajando por ciudades más humanas, sostenibles y creativas. Ha sido un placer tenerle aquí en Urbanistas. Muy bien, yo también me he encontrado muy bien. Ya se nos ocurrirá algo para hacer, otro episodio o lo que usted quiera. Muy bien, gracias. Seguimos pues. Muy bien. Un abrazo. Adeu. Adeu. Y a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí, no olvidéis suscribiros al canal, darle al like a este vídeo y activar la campanita para no perderos ninguna actualización y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. Cada pequeña acción cuenta y nos ayuda a seguir trayendo invitados tan increíbles como Josep María Llop. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.